Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Yo quiero seguir con el tema que hemos estado tratando, cómo ser libres de la iniquidad. Es muy importante que usted escuche todo el programa completo. Si escucha el de las 7, el de las 2, por favor conectarse al de las 10 de la noche. Nosotros tenemos temas respecto al tema que voy a estar tratando hoy. Quiero hablarles del espíritu de fornicación. Cuando nosotros estamos viendo esto, yo noto muchísima gente atada a espíritus de fornicación. Los espíritus de fornicación traen ruina también con ellos. Y cuando estoy estudiando este tema, tengo una visión. Ustedes dirán, oiga, pero él solo habla de visiones, sueños, revelaciones. Para eso estamos los profetas de Dios. Dios nos habla. Y comienzo a ver que pedacitos del alma le faltan a personas cuando estoy orando por ellos. Y eso me parece muy casual porque ha habido ocasiones donde veo muchos pedacitos que faltan del alma de la persona. Y gente que ha venido a Cristo, que tiene tremendas ruinas. Y el tema es fornicación. Pastor, ¿hacia dónde va? Claro, lo que dice el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6, es que el que se une a una ramera es un cuerpo o una carne con ella. Usted no es una carne con una persona solamente por el hecho de que usted se casó, sino que se es una sola carne a través de la unión sexual. Se es un solo espíritu. Esto es el significado de fornicación. En Apocalipsis se habla de fornicación espiritual. Eso significa que la fornicación espiritual es que se fusionaron los espíritus y se hizo un solo espíritu con Babilonia. Eso es fornicación espiritual. Cuando nosotros vemos este tema, en la parte de la fornicación, esta predicación va a marcar su vida porque muchos van a entender. Nosotros, después de que tengo esta experiencia, yo entro en pánico porque no había visto esto y comienzo a pedirle al Señor que me enseñara, y el Señor me comienza a hablar de que cuando una persona tiene relaciones sexuales, una partecita de su alma queda dentro del cuerpo de esa persona. La Biblia dice que el único pecado que queda dentro del cuerpo es la fornicación. Los otros pecados quedan afuera del cuerpo, pero la fornicación queda dentro del cuerpo. Y fui sorprendido. Yo no quiero usar este programa para juzgarle, para hacerle ningún tipo de daño, pero cuando se tiene algún tipo de relación sexual con una persona, una parte de su alma queda ligada, una parte de su espíritu se hace un espíritu con esa persona. Y es cierto que Cristo perdonó el pecado, claro que lo perdonó. Eso no significa que no tengamos que vivir las consecuencias. Y eso no significa, a pesar de que Él lo perdonó, que todas las cosas ya fueron arregladas con solamente hacer la oración de fe. Así que hay una iniquidad que he venido descubriendo, de la cual nosotros tenemos que desligarnos. Voy a estar enseñando cómo desligarnos de eso, porque tal vez usted fue abusado o abusada sexualmente, lo violaron, y usted dice, pero es que yo no lo quería. Es correcto, pero una partecita de su alma quedó fracturada y se hizo un espíritu con el violador. Quiero que lo entienda. Usted creció y se acostó con su primo, entonces otra partecita se acostó con esa persona. Ahora quiero que vamos a mirarlo de esta manera. Y se hizo joven y se acostó con una persona más. Ahora, ha llegado mucha gente a hablarme que practicó la prostitución, tanto hombres como mujeres. Y yo no tengo ningún conflicto. Vamos a ayudarlos, vamos a restaurarlos. Pero también quiero que entiendan, una persona que ha ejercido la prostitución, tal vez, no sé, 3, 4 años, han sido muchos hombres, y esa persona entra en un cautiverio de su alma porque una parte de su espíritu queda con la persona con la que se acostó. Por eso la Biblia dice que huyamos de la fornicación, porque todo pecado queda fuera del cuerpo, pero el pecado que queda dentro del cuerpo es la fornicación. Quiero hoy dedicar un espacio a este tema y hablarle lo que dice la Biblia. Proverbios dice que a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. No hablemos solamente de la mujer ramera, hablemos del hombre ramero. Hablemos de una niña que estuvo juiciosa, que se cuidó en su casa, que sus papás la cuidaron, pero un muchacho verde, sucio, inmoral, la comenzó a convencer en el colegio y se acostó con ella, la embarazó, la dejó botada, porque existen juntos casos.
pienso que de pronto se da un machismo en la Biblia, pero tiene que ver más con la cultura, porque entonces tendríamos toda libertad hacia los hombres y las mujeres tendríamos que apedrearlas, como ocurre verdaderamente en la palabra con la mujer adúltera, cuando dice que trajeron a la mujer pero no trajeron al hombre, pero la ley decía que los dos tenían que ser apedreados. Yo veo esto, entonces yo entiendo que tiene que haber un proceso donde una persona viene a Cristo, pero la persona también debe desligarse, desligar su alma y hacer una oración desligando su alma de todo tipo de relación sexual que haya tenido. Relación sexual, he escuchado todo tipo de relaciones sexuales, situaciones de abuso, el hecho de que lo hayan a usted tocado, haberse acostado, o su papá se acostó con usted, o situaciones de incesto, situaciones donde sus tíos la tocaron, lo tocaron, situaciones donde usted se acostó con otro hombre, tal vez una situación incluso donde usted puede haberse acostado hasta con un animal, porque es probable, y usted tiene que hacer una oración desligándose de ese evento y orando que su alma sea restaurada. Porque de lo contrario, si usted no lo hace, aunque Cristo perdonó su pecado en la cruz del Calvario, usted va a comenzar a vivir unas situaciones de ruina, de miseria, incluso va a seguir llevando una vida de fornicación, de inmoralidad sexual, que está terriblemente vista delante de los ojos del Señor. La inmoralidad sexual es un pecado que atenta contra el templo donde vive el Espíritu Santo, porque es un pecado que queda dentro del cuerpo. Lo pueden leer en 1 Corintios 6 del 12 al 20, texto que voy a estar tratando el día de hoy. He conocido grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios que viven situaciones tenaces, y es porque antes de Cristo vivieron vidas de inmoralidad, se acostaron con una persona, con otra persona, y no es solamente el hecho de yo me acosté con ella, sino que cuando yo me acuesto y en el evento de la penetración, sea con preservativo o sin preservativo, usted se está uniendo a todo lo que esa persona es, se está uniendo al pasado de esa persona, se está uniendo a la mentira de esa persona. Si esa persona ya venía acostándose con otras prostitutas, esa persona traía ese espíritu y se lo insertó en usted. Por eso a veces el espíritu de fornicación es tan difícil de dejarlo, porque usted ha sido un solo espíritu con muchísima gente. Y quiero que entienda por qué usted no progresa, porque una parte de su alma, de su espíritu, está todavía con esa persona. Usted no se ha desligado y esa persona sigue haciendo todas sus suciedades y aún todavía eso termina afectándolo a usted. No hay tal cosa como ya esa persona se fue, yo no lo veo hace 20 años, eso si usted no hizo una oración, Señor, en el nombre de Jesús, yo corto con ese momento, Señor, yo desligo mi alma, Padre, en el nombre de Jesús, del evento, desligo mi alma y pueda mencionar los nombres, puede mencionar las personas, el abuso, Señor, yo desligo, yo no soy un espíritu con esa persona, mi alma no es parte de esa persona, yo soy un espíritu con Jesucristo. Y entonces se comienzan a ver cambios. Yo he visto muchos cambios y estos días el Señor me ha estado hablando que tenemos que limpiar o cortar, si queremos ver rota la iniquidad, tenemos que cortar con esos eventos donde la persona caminó en inmoralidad y no los ha confesado. De ahí que la confesión es tan importante, hablar con un ministro de Dios, decir, mire, yo hice esto, por favor, quiero hablarlo, quiero cortar con esto, y que el ministro pueda tener esta concepción de, ok, ahora repite conmigo estas palabras, desligo mi alma de esto, de esta persona, y ahora soy uno con Jesús. Repito que aunque Jesús haya perdonado todo, seguimos viviendo consecuencias y son cientos de cristianos. En este momento puedo decir que son cientos de personas, creo que ha atendido más de 1000 personas desde que empezó el programa. Son cientos de personas las que me dicen que viven vidas terribles en su vida personal, aún conociendo al Señor. Es muy importante dentro del tema de la restauración de la sexualidad ir al momento de la iniciación sexual. Y quiero usar esta primera parte del programa, por eso quiero ser claro que usted necesita el programa completo. La iniciación sexual es muy importante, la forma como usted fue iniciado sexualmente. Iniciado sexualmente no significa que usted penetró a alguien o usted la penetraron, sino significa la forma en que usted fue expuesto a algo sexual cuando era niño. Por ejemplo, yo en charlas que doy les digo a los papás, el cuarto del papá no debe estar unido al cuarto de los niños, no debe ser el mismo cuarto, porque por la noche hay sonidos, se mueve la cama, la mamá hace sonidos, el papá hace sonidos, y los niños por lo general fingen que están dormidos pero están escuchando, y ellos ya están teniendo una iniciación sexual.
La iniciación sexual de alguien pudo haber sido viendo a alguien teniendo relaciones sexuales. La iniciación de alguien pudo haber sido a través de la pornografía. A alguien también lo pudieron haber iniciado sexualmente abusivamente. Alguien tocó sus miembros, tocó su cola, tocó sus genitales solamente con el hecho de tocarlos. Pero en otros casos la iniciación sexual fue un abuso sexual. Y entonces yo he aprendido que parte de la libertad en la sexualidad de una persona es que hay que ir al momento o traer el momento a la mente cómo la persona fue iniciada sexualmente y establecer en ese momento el reino de Dios, establecer en ese momento algo profético para que la identidad de hombre, la identidad de mujer comience a darse respecto al reino de Dios en medio de la persona. Son muchísimas las personas que yo escucho que tienen unos problemas sexuales tenaces en medio de las congregaciones. Esto a veces es algo tapado, es un tabú, no se habla de esto. Pero es importante ir a ese momento. Ese momento determina todo el tipo de desviaciones que pueden haber en una persona. Quiero usar estos 10 minutos para hablarles de los diferentes temas que una persona puede vivir. Número 1, que por lo general es la práctica más común entre las personas que tienen 11, 12 años, 13 años y jóvenes, es la masturbación, que es la autoestimulación, que también es una adicción, literalmente es una adicción. Segundo, lo que hablamos como fornicación, aunque nosotros los cristianos tenemos un término muy vago de lo que es fornicación. Cuando nosotros leemos fornicación en la Biblia, encontramos que fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. A nosotros se nos ha enseñado que fornicación es tener sexo antes del matrimonio. Sí, es una parte, pero no es todo. Pero también tenemos que hacer ver que las personas que no se han casado, las personas que viven en unión libre, viven en fornicación. Y los jóvenes que tienen relaciones sexuales prematrimoniales están bajo un espíritu de fornicación. Lo tercero es el adulterio. El adulterio es haber hecho un pacto delante de Dios y romperlo a través de la relación sexual, pero no solo a través de una relación sexual con otra persona, sino que ese adulterio también tiene que ver con besos, con caricias, porque muchos pues no han tenido la oportunidad de acostarse sexualmente, pero sus manos son manos largas, son hábiles, y aún veremos ahora a través de un beso se pueden pasar cosas espirituales. Otro tipo de inmoralidad sexual es querer tener sexo entre más de dos personas, que son las orgías de las cuales habla Pablo en Gálatas, las obras de la carne. Y en este tiempo con tanta libertad aún tenemos un espíritu inmundo que se llama swinger, donde hay intercambio de parejas. Entonces se meten dos parejas a un cuarto o más, y luego mi esposa se la pasó al otro y la de este a mí, y eso es una abominación delante del Señor. Escucho mucha gente diciendo que quieren tener gustos, que quieren probar, que quieren experimentar. Usted puede hacer todo lo que la Biblia dice que usted puede hacer, pero no pase el hilo, porque de ahí vienen las adicciones y vienen abominaciones delante del Señor. También hablamos de la lujuria, que es un deseo compulsivo. Muchísima gente no puede ver una escena sexual, no puede ver a alguien porque ya definitivamente tienen excitación y espíritus de lujuria, de querer tener relaciones sexuales. Otra cosa que hablamos es el uso de la pornografía, que años atrás era más tabú. Yo recuerdo, tal vez tendría 4 años, una revista viejísima que había en la casa, y la encontramos. Para nosotros eso fue tenaz, ayunamos, oramos, ungimos la casa, nos ungimos nosotros, porque qué terrible. Y para ese tiempo era muy difícil tener acceso a lo que tiene que ver con la pornografía. Hoy usted lo puede tener en su celular, en su computador, en cualquier parte. Con 1,000 pesos usted compra cualquier tipo de pornografía, y eso corrompe la mente, porque la pornografía no es nada sano. La pornografía es una mentira. Los cuerpos de la mayor parte de la gente que está dentro de la pornografía hacen culto a Zeus, a los cuerpos esculturales. Hay cosas sucias que Dios dentro de su palabra dice que no deben haber esas prácticas en medio del pueblo del Señor. Una persona puede ser adicta, esto es una adicción, y literalmente su mente es depravada, degenerada. Cuando un hombre ha pasado por pornografía y va a casarse, le exige cosas a su esposa que ha visto precisamente en la pornografía, y su mente está tan degenerada que ya cuando está acostándose con su esposa o teniendo la relación sexual con su esposa, él no está teniendo su mente en su esposa, sino incluso en esa actriz o en ese tipo de escenas.
También hablamos de fetichismos, que son estimulaciones sexuales con ropas o con cosas. Hablamos también de la coprofilia, que es gente que se estimula a través de las heces fecales. Hablamos de la necrofilia, que es satanismo y es tener relaciones sexuales con personas muertas. Hablamos de la bledofilia, que es tener estimulación sexual a través de derramamientos de sangre. Hablamos de todo tipo de todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Dentro de la homosexualidad se desprenden unas ramas bien interesantes a estudiar, que es la bisexualidad, personas que le gustan juntas cosas, hombres y mujeres. La homosexualidad neta, o lo que denominamos la persona gay, que dice que no tiene ningún tipo de afinidad con la persona del sexo opuesto, sino totalmente con la persona de su mismo sexo. Dentro de esto encontramos el lesbianismo también, que es el sexo entre mujeres, que viene precisamente de la isla de Lesbos, donde expatriaron un montón de mujeres y allá se quedaron, y cuando llegaron a verlas tenían vidas sexuales entre ellas mismas. También encontramos lo que tiene que ver con el travestismo y la transexualidad, que ya es el hecho donde la persona está tan incómoda con su sexo que se opera. Y hoy nosotros notamos esto creciendo en medio de nuestra sociedad. Vemos el voyerismo, que es la estimulación sexual espiando personas. Vemos también el sadismo, que es a través de humillar a la persona si tiene relación sexual. Pero también encontramos el masoquismo, que es tener la relación sexual con golpes. Y encuentro esto en prácticas que les gustan los golpes. Pero también está el sadomasoquismo, que es la humillación y golpes al mismo tiempo. Encontramos también lo que es el exhibicionismo, querer mostrar el cuerpo. Yo conozco personas que tienen problemas muy serios de esto, y incluso hablaba a señoritas cuál es el gusto de andar con esa minifalda tan alta y andar con esos escotes tan altos. Tienen realmente un problema de exhibicionismo, de estarse mostrando para que la gente los vea. También tenemos lo que es la zoofilia, que es sexo con animales. También tenemos lo que denominamos froteurismo, que es acercarse. Ocurre mucho en los buses, uno siente que alguien se está acercando y se está frotando contra uno. También encontramos la prostitución, que ya es el sexo por dinero. Encontramos la geretrofilia, que es querer tener sexo con ancianos. Encontramos, yo lo llamé espiritufilia, y es gente que tiene sexo con espíritus y saben invocarlos para que tengan sexo con ellos, o sencillamente están atados a un espíritu en cubo y este espíritu llega a tener relaciones sexuales con ellos. También lo llamé yo la besofilia, y a los jóvenes en las conferencias de jóvenes yo les digo, no deben darse el gusto escasamente en la mejilla. Pero pastor, porque eso de andar chupando trompa parece muy chistoso, pero hay excitación sexual en la persona, tanto en el hombre como en la mujer. Luego vienen caricias, y yo quiero que entiendan que Judas entregó a Jesucristo con un beso. A través de los besos también se pueden transferir cosas espirituales. Hablamos de lo que yo denominé internetofilia, y es que la persona tiene conversaciones sucias por internet y se muestran por cámara para que los vean masturbándose o teniendo relaciones sexuales. Acá también está la fonofilia, que es contactar personas y llamar a esa persona y tener una estimulación sexual a través de una llamada telefónica. Hablamos de la pedofilia, que es precisamente el sexo con menores de edad. Hablamos del incesto, que está prohibido por Dios tener relaciones sexuales con los padres, con los tíos, con los primos, con los abuelos, con la madre. Hablamos de aún una parte final que yo denominaría hechizofilia. Esos términos me los inventé yo, pero es atrapar a una persona a través de un hechizo para que tenga relaciones sexuales. A través de un hechizo pueden hacer que la persona se enfríe con su esposa, pero que cuando esté con la amante se vuelva toda una fiera, o viceversa, tanto en hombres como mujeres. La inmoralidad sexual definitivamente es un diseño de Satanás sobre la tierra para degenerar al ser humano, definitivamente. Y tenemos que entender que nosotros los colombianos somos muy dados a no tener un carácter definido, sino a aceptar todo lo que viene de otras culturas. Así que lo que hacen los gringos, la pornografía, todo eso precisamente viene de allá.
formas de vestirse, formas de hablar, aún mismas conductas sexuales están estableciéndose sobre nosotros. Aún lo que llaman países avanzados que establecen leyes para defender las conductas sexuales inapropiadas vienen a nuestra nación y nosotros terminamos adoptándolas. En la segunda parte del programa voy a estar hablando de cómo lograr vencer este espíritu inmundo, cómo podemos desligar nuestra alma, y quiero que entienda que esto no es un tema tabú y las iglesias lo deben hablar. ¿Saben por qué? Porque yo noto que en nuestras comunidades tenemos todo tipo de inmoralidad sexual. Pastor, no diga eso. Ustedes no se imaginan cuánta gente yo atiendo y todo lo que he terminado escuchando. Casos de adulterio, donde una persona le quitó el esposo a la otra en la misma iglesia. Casos de homosexualidad, muchachos enamorándose entre ellos mismos en nuestras congregaciones. Casos de lesbianismo, hijos de pastores en homosexualidad, hijas de pastores en lesbianismo. Personas en problemas bien serios, precisamente porque no hemos dado como Dios puedo romper con este poder de la inmoralidad. En la primera parte les di la introducción, pero en la segunda parte voy a ser más profundo y vamos a pedir a Dios que no solamente traiga libertad sobre usted, sino sobre Colombia, que está bañada bajo ese poder de la inmoralidad sexual. Queremos ver a Cristo en la sexualidad colombiana. En la segunda parte del programa voy a tratar de hablarles de cómo poder romper esos espíritus inmundos. Yo quiero que usted pueda entender que Dios no es un ancianito por allá que está en el espacio con una barba larga y un ancianito aburrido que dice todo está prohibido, sino que cuando Dios dijo en su palabra que algo no debemos hacer, es porque Él nos ama tanto que sabe que eso va a tener una consecuencia. Todo acto físico trae una repercusión en el mundo espiritual. Y hoy muchísima gente está atada en este tema. Yo recibo semanalmente mucha gente y los escucho y oramos y hablo de sujetarlos a procesos. Algunos no quieren sujetarse a ningún proceso, no quieren sujetarse a ninguna restauración, no quieren sujetarse a ninguna ayuda. Y yo sí quiero decirle esto en el nombre de Jesús. Usted tiene un problema en su parte sexual, usted debe buscar ayuda. Miren, hermanos, uno de los peores problemas que tenemos en medio de la iglesia cristiana de este tiempo es creer que solos podemos, y a nosotros nos enseñaron, no confiese nada a nadie, usted solo puede. Y cuando nosotros vemos a través del tiempo, las ataduras son más grandes, las ataduras son bárbaras. Yo no entiendo por qué se pone a liderar una persona en una iglesia, un grupo familiar, una célula, a hacer una labor pastoral, escuchen esto, sin primero haber enfrentado sus propios problemas. Los espíritus se buscan. ¿Qué significa? Que si usted tiene un problema de fornicación y es un hombre, evidentemente muchachas lo van a comenzar a perseguir, así usted sea feo, le falte una oreja, sea mocho, lo van a buscar, hermano. Lo van a buscar, esos espíritus lo van a buscar, porque los espíritus se buscan, los espíritus se conocen. O sea, en muchos casos gente viene a mí y ustedes me conocen, yo me río, yo hago chistes, pero en mi carácter yo soy una persona muy seria. Entonces cuando la gente viene a mí y viene con algún tipo de intención, mire, solamente el rostro mío ya les está diciendo. Pero en muchos casos hay una coquetería, literalmente, no hay una seriedad, porque ese espíritu está depositado sobre la persona. Y ese espíritu no se vuelve más débil a través del tiempo, ese espíritu se vuelve más fuerte. Y este espíritu comienza a hacer la vida de cuadritos a la persona. Muchos que me escuchan pueden tener 3, 4, 5, 6 matrimonios. Otros que me están escuchando, si yo les digo, si ustedes sacaran la cuenta de con cuántas personas estuvieron sexualmente, ¿cuántas me dirían? Y yo le diría a ustedes, sacarían una cuenta muy larga. Encontré una estadística de las personas que caminan bajo la homosexualidad y en la estadística que lo hacía un psicólogo cristiano. Este psicólogo decía que la parte de la fidelidad es muy difícil, al contrario se maneja una infidelidad y una promiscuidad muy fuerte. La comunidad homosexual, las personas homosexuales son más propensas a SIDA, y él, dándonos esa charla, nos decía que mínimo una persona homosexual tiene relaciones sexuales con una persona semanalmente, mínimo, y por lo general son parejas variables. Y él nos decía, si el año tiene 45 semanas, entonces la persona habrá estado por lo menos con 45 personas en el año diferentes, y si sumamos 10 años, la persona habrá estado con 450 personas, y si sumamos 20 años, la persona hubiera estado con 900 personas hablando sexualmente.
y usted dice, eso es imposible. Tal vez para usted que de pronto no lo ha practicado, pero hay gente que me está escuchando que sabe que sí. Usted que es varón, que me está escuchando, usted sabe que antes de Cristo usted tuvo un problema muy serio con mujeres y era una semanal, 2 semanales, y usted saca las cuentas. Yo me reúno con muchachos de 20 años, escuchen lo que les digo, de 20 años, y me dice, pastor, yo no puedo sacar la cuenta, es muchísima la gente con la cual yo me acuesto y no puedo estar, pastor, no puedo estar bien. Me reúno con muchísima gente, con hombres que tienen serios problemas sentimentales con su esposa, que tienen serios problemas, y ellos dicen, pastor, es que mi esposa ni siquiera se deja tocar. Cuando nosotros entramos a hacer un análisis, y tal vez esto es una palabra profética para alguien que me está escuchando, el Señor comienza a hablarme y yo les digo, ustedes comenzaron la masturbación muy jóvenes, y cuando una persona se masturba muy joven solamente está buscando su satisfacción sexual. Entonces cuando tiene 20 años y va a tener sexo con una persona, se vuelve un eyaculador precoz, y cuando se casa y la esposa ve eso, la esposa se desespera, la esposa se molesta porque es que ni siquiera han empezado y han terminado. Y esto es una predicación, usted dice, pastor, y yo pienso que necesitamos psicólogos cristianos que comiencen a trabajar este tema, porque muchos hombres en nuestra cultura latinoamericana son eyaculadores precoces. Yo tengo que recibir cantidades de casos de este tema, y me hablan de eso. Mi esposa no se deja tocar, mi esposa no se deja tocar. Entonces yo comienzo a hacer una investigación y llegamos al mismo punto. Se iniciaron la masturbación, se iniciaron la pornografía y no han logrado tocar a la esposa, y ya tienen una eyaculación, y la esposa después de 5 años ni siquiera quiere que se les arrime, porque solamente buscan la satisfacción personal, y es un problema. Y lo reitero, si usted tiene un problema en su sexualidad, usted solo no puede, busque un sexólogo, busque a alguien que sepa del tema. Si usted tiene hijos que están en problemas de homosexualidad, chicas que están en problemas de lesbianismo, no los juzgue, no los agarre con la Biblia, no les diga la Biblia dicen, se van a ir al infierno. No, ese tipo de gente no necesita ese tipo de sermones, necesitan esa ayuda. Bueno, sí, yo sé que me voy a ir para el infierno, pero por favor sáqueme del infierno, dígame cómo puedo abandonar este estilo de vida. Sí es posible, sí es posible. Yo tengo algo claro, y es lo que yo veo en Sodoma y Gomorra. Y lo que yo veo en Sodoma y Gomorra es que uno sale porque toma una decisión, y uno sale porque busca ayuda. Pero yo noto toda la gente de Sodoma y Gomorra, ellos no quisieron salir de ahí. Los yernos de Lot no quisieron salir de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot, su corazón le jugó una doble pasada y dijo, ¿me voy o no me voy? Y volteó a mirar, se devolvió hacia atrás. Y parte de la liberación es que la gente tome una decisión. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Abraham. Usted puede tener a su mamá orando. Hermanos, y nosotros todo lo queremos arreglar con oraciones, pero además de orar, la gente debe tomar una decisión. Dios detuvo el tiempo. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Dios detuvo el tiempo varias veces, que si 50, que si 40, que si 30, que si 10, que al final no había nadie. Dios lo detuvo. Y note que no hay poder de intercesión. Dios alarga el tiempo, pero al final la gente debe tomar una decisión. Usted debe tomar una decisión con su amante, usted debe tomar una decisión de buscar ayuda y sujetarse. Yo tengo que hacer una acusación bien seria y a modo de exhortación, pero la mayor parte de los varones dicen, yo no necesito ayuda, así como yo estoy bien, y el hogar se está destruyendo, tiene un amante, los hijos están que lo odian. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Cómo que está bien? Esto es una palabra para alguien que me está escuchando, o tal vez puede ser también una mujer que me está escuchando y dice, yo no tengo por qué ventilarle mis problemas a nadie. ¿Cómo es eso, hermana? ¿No se da cuenta cómo está su hogar? Hijos traumatizados, hijos en rebeldía, hijos que se van de la casa, hijos que entran en cigarrillo, hijos que entran en drogas, y usted dice, ay pastor, eso es imposible que eso esté en la casa de Dios. Ay, hermanos, nosotros los cristianos lo que hemos aprendido es a disimular. Pero cuando nosotros vamos a mirar la vida personal de cada cual, son unos desórdenes tenaces. Necesitamos tener personas especializadas en este tema. Si hay psicólogos que me están escuchando, psicólogos cristianos, ustedes tienen que especializarse en trabajar en la sanidad de la sexualidad de niños, porque yo veo en nuestra cultura cómo los niños están siendo iniciados sexualmente tan jovencitos, niñitos. Ya yo vi en un niño de 3 añitos en una rebeldía mordiéndonos, y el Espíritu Santo me dijo, es que ya fue abusado sexualmente. O sea, ya de 3 años, de 2 años, bebecitos, usted no los puede dejar en cualquier parte, en cualquier hogar de bienestar familiar. Usted no los puede dejar por ahí botados. No estoy acusando a los hogares de bienestar familiar, pero escucho de muchos casos donde el abuelo, la tía, el primo, el mejor amigo, la persona que cuidaba, abusó sexualmente del niño.
Hablamos de una sanidad para los adolescentes. Los adolescentes comienzan a sentir, sus hormonas comienzan a alborotarse, y la iglesia cristiana no tiene una formación respecto a este tema. Lo único que puede ser, hermano, vaya y ore, o báñese con agua fría. Y los adolescentes comienzan a experimentar y no hay quien les enseñe, no hay quien los instruya. Cuando hablamos nosotros de los jóvenes, ellos ya sencillamente están disfrutando de lo que aprendieron en su adolescencia, pero cuando hablamos de los adultos ya no están disfrutando, están mirando a ver cómo pueden romper ese vicio, pero no pueden salir de ahí. Y cuando hablamos de una persona adulta que ya tiene 50, 60 años, está viviendo las consecuencias de todas las desgracias que ha hecho. He estado en entierros, uno de los últimos entierros en los cuales estuve, de un hombre disque cristiano y toda la cosa, y nosotros habíamos pensado que la persona era íntegra, y bueno, yo estuve ahí, y cuando llegó el féretro, llegó la esposa, llegaron los niños, pero cuando yo me di cuenta, otras 3, 4 mujeres se acercaron y otro montón de muchachos, y la esposa entró en pánico y dijo, perdón, ¿ustedes quiénes son? Y cada una, señoras en coro, dijo, somos la esposa del Señor y nosotros somos los hijos del Señor. ¿Cómo así? Viviendo vidas tan terribles. Hasta el entierro de una persona adúltera es terrible, porque yo pienso que muchos desearían que revivieran para que arreglaran el problema y luego otra vez que se volvieran a morir. La cantidad de líos tan tenaces que dejan sobre la faz de la tierra, hijos dolidos, hijos bajo iniquidades de maldición. Si usted es papá, yo creo que usted debe obedecer a la palabra que yo he estado dando, no obedecerme a mí, a la palabra, y usted ordenar su vida para dejar un legado diferente. Ahora que su niño tiene 2 años, 3 años, 4 años, todavía usted puede ministrarlo. Cuando tenga 18 años y a usted le ponga la mano encima y esté fumando marihuana o esté en promiscuidad, entonces usted va a correr a buscar ayuda y va a ser más difícil. Los cristianos tenemos que hacer trabajos preventivos, no trabajos curativos. Los trabajos curativos son más difíciles cuando la pierna está engangrenada y todo lo demás, pero si uno cuida su salud, no tiene por qué asustarse. Y yo quiero hoy hablar a esto, la iglesia cristiana que me esté escuchando. Nosotros hemos hecho una labor como ministros de escuela dominical, de sostenimiento solamente, de enseñar historias bíblicas. Yo recuerdo, fui profesor de escuela dominical, estoy hablando hace 15 años. Y hace 15 años yo tenía la concepción de que los niños no podían recibir historias bíblicas. A los 15 años yo cogía a los niños de 7 años, los bautizaba con el Espíritu Santo. A los 7 años les enseñaba sobre sectas. A los 7 años, a niños de 7 años yo los cogía, les enseñaba sobre sexualidad, los ponía a leer. De esos niños, que es un grupo como 12, 13 niños, todos los niños están en el Señor. Ya son peladitos de 19, 20, 21, 25 años. Y están en el Señor. Pero ¿sabe cuál es la constante de nuestras iglesias? Que llegan a los 11 años y ya le dicen a la mamá, no quiero estar. A los 12 años no quieren estar y no van más. Y a los 13 años ya están embarazados, a los 14 años ya están embarazados, bailando, disfrutando de su vida, diciéndole a la mamá, no se meta conmigo. La iglesia en ciertas cosas ha sido inefectiva, y nosotros hablamos de un Dios que libera. Pero yo quiero hablar esto, quiero que lo tenga claro. Hablamos de un Dios que libera, pero los cristianos con lo que más problemas tenemos es con nuestros hijos y con los hogares. Es verdad, y hablamos de un Dios grande, y usted lleva 20 años esperando que Dios le libere a su hijo. Por favor, eso no es del reino de Dios. Claro, evidentemente las raíces son muy profundas, desconocemos muchísimos temas. Las iglesias son sencillamente iglesias de sostenimiento. Venga acá, traiga sus diezmos, sus ofrendas, ore, ayune y hasta luego. Pero no hay un trato hacia la gente. Nosotros estamos hablando con maestros de escuela dominical, los directores de escuela dominical, ellos son licenciados en pedagogía. Yo les he dicho, vamos a cortar de raíz todo lo que tenga que ver con las historiecitas bíblicas, y lo que necesitamos darle a los niños es una impartición en el espíritu, que cuando tengan que decidir entre lo malo y lo bueno, escojan lo bueno. Porque si a la hora de decidir la gente toma malas decisiones, lo que les enseñamos no tuvo ningún efecto. Es verdad, ¿cierto? Queremos ver restaurar a la gente por el poder del Señor. Cuando comenzamos a ver entonces el tema de la inmoralidad sexual, volviendo al punto, estamos hablando de que el momento de la iniciación sexual es muy importante, y en las conversaciones que nosotros tenemos, gracias a Dios, yo di con unos misioneros, yo di con Tayo, que fue un hombre tremendo, y él nos contrataba personas que trajeran esas conferencias y nos instruyeran. Y creo que a los 16 años yo ya había aprendido un montón de cosas, cómo aconsejar matrimonios, cómo aconsejar niños, cómo en ese tema, porque tuvimos una persona extremadamente abierta. Tayo fue excelente en todo el trabajo que hizo acá en Colombia antes de irse. Dios lo bendiga en el sitio donde está. Y él nos dio esas conferencias y fue muy, muy interesante.
Y dentro de una parte de esas conferencias nos hablaban de que parte de la liberación tiene que ver con llevar a la persona al momento de su iniciación sexual. Ese es el momento. Yo creo que usted tenga claro que usted vino a la tierra y usted era una hoja en blanco, hablando de su vida, ¿no? Porque si hablamos del pasado, pues ya usted en inmoralidad tenía escrito pues ya un montón de cosas: mamá adúltera, papá fornicario, papá readúltero, hermanos, tíos readúlteros, abuelos, incesto. Bueno, ya eso estaba escrito, pero su hoja de vida en blanco. ¿Qué fue lo que activó el poder de la iniquidad? Sencillamente ese evento que Satanás usó para activar su sexualidad. El evento de los 2 años, de los 3 años, cuando el primo lo tocó, y se da muchísimo en las casas. Yo por eso no confío. Ustedes dicen, ay, pastor desconfiado. No confío en nadie. Que es que se va a quedar en la casa del tío con un primo. No, se queda en la casa mía. Y yo, gracias, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero yo no, jamás voy a permitir que estén en otro sitio. Que se va a quedar en la casa de una hermana, que es que se van a quedar en una pijamada. No, nada que ver. Pastor, a los hijos hay que darles confianza. Un montón de gente ha pasado por mi oficina. Yo le daba confianza. Lo dejé en la casa del hermanito, lo dejé en la casa del tío, del primo. Aún relaciones entre mismos hermanos en las mismas casas, por excesos de confianza entre los mismos padres. Yo quiero ver a una gente bajo la libertad de Dios. Y yo ayer hablé muy fuerte sobre eso. Sobre Colombia, un espíritu de inmoralidad sexual. La cosa más fuerte, Dios, es que es hacia arriba, hacia abajo. Hoy yo veo a este con esta, mañana está con otra, después está con otra. Y terrible aún entre el mismo cuerpo pastoral. Digo, Dios, eso no es del reino de Dios. Tenemos que romper esos poderes de iniquidad. ¿Cómo nosotros podemos ser libres? ¿Cómo podemos echar fuera ese espíritu de iniquidad en la parte sexual? La primera cosa que quiero compartirles es que sí, debemos sentarnos y hablar. Tenemos que sentarnos y confesar. Satanás de pronto se ha amarrado su vida a través de secretos que usted tiene guardados, que nunca ha hablado con alguien. Claro, ¿con quién habla uno? Si a veces uno habla y van y publican todo lo que uno dijo. ¿Con quién habla uno? Si lo que hacen es darle a uno una leñera terrible, pero de todas maneras si hay algo que hace que uno pueda descansar es poder hablar con alguien. Usted necesita hablar con alguien, hermano, hermana. Usted, señora, que tiene 60 años y todavía tiene vivo ese recuerdo de la violación. Usted lo tiene en su cabeza. Usted se acuerda ese día que su papá llegó ahí, llegó todo sudado, llegó del campo con el machete en la mano, dejó el machete ahí y se subió en la cama y se le montó encima. Y usted tiene 60 años y eso está en su cabeza. Usted dice, yo no puedo sacar ese evento de mi vida. Usted, varón, que está escuchándome, que ha estado luchando en su sexualidad, usted dice, no, mire, pasó esto con mi primo. Mi primo venía y tocaba mi cuerpo, me hacía esto. Un trabajador del campo. Yo tenía que ir a dejar la leche por allá, usted era niño. Y el trabajador decía, venga, y le hacía cosas, venga, tóqueme acá y yo le doy una moneda. Y usted al principio se sentía mal, pero después comenzó a gustarle el hecho de haber visto a su abuelo. Entonces usted necesita hablarlo. Y lo repito, para ser libre usted necesita traer a la memoria ese momento y confesarlo delante del Señor y ordenar en el nombre de Jesús que su alma sea desligada de esa parte de la iniquidad. La segunda cosa es que si usted quiere salir de la inmoralidad, usted necesita hacer un proceso. Esto no es algo que sale de la noche a la mañana. Bueno, algunas personas yo los he escuchado y dicen que entraron a la iglesia y entraron y ya fueron libres en la parte sexual. Pero por favor, si usted luchó su juventud y su adolescencia, lo más probable es que ahora que sea adulto también tenga algún tipo de lucha, y eso tiene usted que cortarlo en el nombre de Jesús. Entonces usted necesita ir a ese momento, desligar su alma de ese momento para comenzar a recibir libertad y hacer el proceso. El proceso de hacer la liberación de la iniquidad es bien interesante. Estoy además pensando hacer como una escuela de liberación de la iniquidad, donde usted tenga que al menos tomar un curso de 2 meses para que no sea tan liviano el proceso y donde podamos sacar las raíces. Si usted está de acuerdo, pues escríbalo en el Facebook, sencillamente ponga los comentarios, dependiendo de los comentarios que yo vea, me decido o no me decido. Hacemos la escuela y comenzamos a trabajar en todo eso. Pastor, me da pena, a todos nos da pena, a todos nos pasó algo en el pasado, todos en algún momento fuimos expuestos a algún tipo de material que no olvidamos, que fue fuerte para nosotros. Pero usted debe hacer el proceso de liberación. Lo repito, la cultura latinoamericana nos marcó a nosotros de una manera que no nos gusta buscar ayuda y que no terminamos lo que empezamos. Usted empezó un discipulado, no lo terminó, empezó un curso, no lo terminó y saca excusas que el tiempo, que no sé qué, que pitos, flautas, y lleva 3 veces tratando de hacer y nunca lo termina.
Entonces lo tercero es que usted tiene que hacer usted tiene que hacer un proceso. Pero parte de ese proceso es alejarse. ¿Saben ustedes por qué razón Lot entrega a su familia a la inmoralidad sexual? Me parece terrible ver a Lot acercándose, un grado de degeneración tenaz. Y a Lot poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma, y después de un tiempo no estaba cerca de Sodoma, estaba viviendo en Sodoma. Montón de gente que tenía unas prácticas terribles. Al final de los días de Lot, ¿sabe qué hicieron sus hijas? Violaron a su propio papá, lo emborracharon y se acostaron con él, y tuvieron hijos de incesto, unos hijos de incesto que luego se convirtieron en los peores enemigos del pueblo de Dios. Dos de esos muchachos, ustedes leen la historia de ellos, se convirtieron en unas personas que le hicieron muchísimo daño al pueblo del Señor. Y aún Moab y Ben-Amí, que es el padre de los moabitas y de los amonitas, de los peores enemigos del pueblo del Señor. Entonces yo puedo percibir esto y tengo que decirlo. O sea, tenemos nosotros que apartarnos. Usted tiene una lucha, mano, lo peor que usted puede hacer es meterse a la boca del lobo. O sea, yo no sé a quién se le ocurre que usted tiene una lucha en su sexualidad y le sueltan un grupo familiar que para que se le arregle la vida. Mano, lo botaron en la boca del lobo. Usted sabe cuánta gente llega con problemas sexuales, con problemas terribles. Si usted no ha enfrentado eso, usted termina haciendo unas administraciones bien extrañas, imponiendo manos donde no debe. Usted dice, pastor, no hable eso. Hermano, usted no... Cojamos iglesia por iglesia, cojamos todas las iglesias, y todos hemos sufrido del mismo mal. Les habla alguien que ha pasado por unos procesos que uno queda boquiabierto y dice, no, Dios mío, terrible. Pienso que otra parte que tenemos para ser libres de la inmoralidad sexual, los papás tienen que ser cuidadosos con los hijos. Vuelvo al punto de este tipo Lot. Yo, Dios, lo tuviera al frente, lo estutanaba. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Se mete allá sus hijas precisamente casadas con hombres bisexuales, que ahora es una manía. Un hombre con una esposa y 2 niños, pero al mismo tiempo va y busca otros tipos, se contacta por internet, busca contactos por internet, se va a bares, se va a sitios donde nadie lo encuentra haciendo sus barbaridades y su suciedad. No hay nada oculto debajo de la tierra que no salga a la luz, señor. Eso va a salir a la luz. Usted le va a hacer un daño tremendo a su esposa, a sus hijos. Eso va a repercutir en sus generaciones. Y yo exhorto a los que son papás, a los que son mamás, yo no quiero ser legalista, pero yo digo, los hijos no se dejan en cualquier parte. Si el esposo está trabajando, la mamá debe estar con los niños. Pastor, eso es legalismo. Usted está impidiendo que las mujeres se desarrollen como mujeres en medio de la sociedad. Yo pienso algo, o sea, la mujer se debe casar después de haber sacado su profesión. Pero entonces hoy, ¿qué tenemos? La tía, la abuela, el primo, bienestar familiar, todo el mundo tiene a los niños en las manos. Y yo he escuchado unos casos aterradores de cómo los cogían, los amarraban, les hacían. Yo digo, Dios, ¿en qué momento? ¿Dónde estaban los padres? Hoy tenemos que mirar hacia eso. A mí ningún profesor de escuela dominical me dice que va a llevar a mi niño al baño. A mí ningún profesor de escuela dominical dice, venga papito, quédese conmigo solo acá en el salón. Yo no lo permito. En la iglesia nosotros tenemos supervisores que en todas las clases están supervisando los salones de los niños, porque he escuchado en iglesias donde los profesores de escuela dominical abusaron sexualmente de un niño. Tenemos que traer una reforma al interior de la iglesia de Dios. En esta parte final quiero acabar de tratar estos temas que son bien espinosos. ¿Queremos ser libres de la iniquidad? Claro, entonces vamos a tener que ir al momento donde nos iniciamos sexualmente. Segundo, vamos a tener que buscar ayuda. Tenemos que hablar con alguien. Eso es una pelea que usted solo no puede pelearla. Otra cosa es que usted tiene que apartarse. Otra cosa es que usted tiene que cuidar a sus hijos. Pero otra cosa es que las amistades determinan mucho la parte de la sexualidad. ¿Por qué razón? Usted está con una persona morbosa que todo el momento anda hablando barbaridades. Pues usted como muchacho va a ser contaminado también. Y yo lo hablo continuamente. Usted quiere ser restaurado en su sexualidad. Usted necesita ser ministrado por alguien que sea sano en la sexualidad, porque pues un ciego guiando a otro ciego, pues juntos se van de cabeza en el hoyo. La parte de la homosexualidad no la debe, en un varón, no la debe ministrar una mujer, porque la parte de la homosexualidad, Satanás trata de tomar la identidad del hombre para transversarla y poner identidad de mujer. Entonces cuando una mujer lo ministra, pueden ocurrir espíritus jezabélicos hacia el varón. La persona tiene que ser sana para poder traer libertad de Dios, poder ministrar esas cosas a la vida de las personas. Y hoy sí tengo algo claro, y es que de los mismos altares se están soltando espíritus de fornicación sobre la gente.
He atendido muchísimos casos de gente por todas partes. El pastor, es que estoy adulterando con una hermana, pero nadie sabe. Entonces digo, claro, de razón toda la iglesia comienza a resultar en adulterio. El director de la alabanza resulta que se acuesta con la hermanita que tiene ahí al lado. El que toca la batería, resulta que en la misma iglesia se cuelgan a las redes y comienzan a ver pornografía. El otro está lleno de lujuria, el otro, los niños, los muchachos de las danzas. A mí no me gusta mucho ver varones en las danzas. Dice, pero pastor, ¿por qué? Eso es legalismo. Digo, porque he visto en las compañías de danzas muchísimos muchachos metidos en las danzas y el 90% de los muchachos terminan en homosexualidad. ¿Por qué razón? Yo no sé. Pero dirigido hacia el espíritu de las artes. Las artes son del reino de Dios. En el reino habían artesanos. Hay espíritus de homosexualidad que se insertan y no. Nosotros tenemos danza en la iglesia, danza profética, y las que están en la danza profética son señoritas. Nosotros tenemos que tener la concepción tenaz para poder ver una libertad de Dios. Ahora, quiero cerrar este espacio para que oremos. Usted necesita hacer un proceso, buscar una persona sana para que le ministre y usted pueda ser sano si tiene ese tipo de lucha. Pero quiero hablarle de desligar su alma nuevamente, como empecé este programa, si lo siguió desde el principio. Y es lo que el Señor me mostró, que una parte del alma de la persona queda ligada a la persona con la cual tuvo la relación sexual. Y aun cuando el Señor Jesucristo le haya perdonado, Corintios dice, el que se junta a una ramera, un espíritu, un cuerpo es con ella. Entonces una parte del alma, una parte del espíritu está con esa persona. Fornicación espiritual es que usted se unió espiritualmente al reino de Babilonia, por ejemplo, lo que habla la Biblia. Y en muchos casos yo puedo ver que hermanas que son mujeres santas y oran y buscan al Señor, pero su esposo es un esposo adúltero, y ellas luego tienen desánimos, no se levantan las finanzas porque aún su esposo está viniendo a traer toda la inmundicia sobre el cuerpo suyo. Y usted tiene que orar, aun cuando usted ya se haya separado. Señor, en el nombre de Jesús, yo me desligo de este hombre, mi alma no le pertenece a ese hombre, yo no tengo dentro de mi cuerpo ninguna parte de ninguna ramera, de ninguna prostituta con la que mi esposo se acostó. Y eso nosotros tenemos que estarlo haciendo. Usted se acostó, se ejerció la prostitución, ni yo lo condeno, ni yo la condeno. Apártese de ese pecado, eso es grave delante del Señor. Pero haga el proceso. Señor, yo me desligo hoy mismo. Piense en con cuántas personas usted se acostó en toda su vida, aún siendo cristiano. Un montón de cristianos que son súper sucios. Y usted puede decir, Padre, no, en el nombre de Jesús yo corto, yo desligo mi alma de ese evento. Antes de casar personas, yo siempre hablo, ¿con quién se acostó usted antes? ¿Con quién se acostó? Oye, con fulano, con sultano. Entonces desliguen su alma, porque si ustedes se van a unir, pero todavía una parte de su alma está en otra persona, ustedes van a tener serios problemas. ¿No les parece que eso es lógico? Y ahí empieza el proceso de la liberación, porque el que es un espíritu, el que se une a Jesús, un espíritu es con él, pero el que se une a una prostituta, un espíritu es con la prostituta. Entonces quiero que entiendan, por eso las ruinas, esas personas tal vez ya están muertas, o esas personas han rodeado toda la tierra, quién sabe dónde estarán, pero su alma todavía está afectada a causa de ese pecado. Yo queremos y vamos a pedir al Señor que traiga convicción. Si usted tiene alguno de estos problemas, usted sabe que el problema estaba creciendo, puede llamar a nuestra línea y pedir tal vez una cita conmigo, tal vez demora un poco, pero yo puedo hablar, le puedo dar unas pautas para que usted sea libre en el nombre de Jesús. Padre, queremos orar. Y yo quiero orar para que cada oyente reciba liberación en el nombre de Jesús, y tú le muestres que hay libertad en Dios. Que ellos vean que no es solo, Señor, una maldición. Tampoco es solo un espíritu inmundo, porque a veces le echamos la culpa a espíritus inmundos, sino también son vicios que tenemos y cosas que hemos aprendido que tenemos que dejar. Señor, a través de este programa trae una tremenda liberación. Señor, yo te pido que el león de la tribu de Judá se pare enfrente de la gente y comience a rugir, y comience a traerle libertad y a sacarlos de esos pozos de desesperación, de esos lodos cenagosos en los cuales ellos se encuentran, de inmoralidad, de masturbación, de pornografía, de sadismo, de cosas ocultas, Señor, de todas las cosas que yo he podido oír estos días que digo, Dios, esto no debiera estar en tu casa. Señor, tráeles una poderosa liberación. Permíteme ver, Señor, que cuando me encuentre con mis hermanos puedan decir, gracias, pastor, estos programas han traído una tremenda libertad para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.